Bueno, siguiendo con esto del post-scriptum sobre las sociedades de control de Deleuze y su análisis del poder y de las disciplinas y de la subjetividad, recuerden que habíamos visto que esta sociedad disciplinaria de la que habla Foucault tendría una cierta lógica analógica, podríamos decir, ¿sí? Esos lugares distintos de encierro por los que va pasando un individuo eh, son parte de un lenguaje analógico en el cual se producen, podríamos decir, un mismo tipo de funcionamiento que va generando algún tipo de subjetividad, por simplificar muchísimo las ideas Foucaultianas, ¿sí? ¿Cuál es la novedad que pretende traer Deleuze? Justamente que ese lenguaje analógico, que esa sociedad disciplinaria está agotada y que por lo tanto lo que empiezan a surgir son otro tipo de lógicas que ya no son las lógicas de la fábrica, por ejemplo. En este caso, él da el ejemplo de los eh, concursos, dice el de los estúpidos concursos televisivos, ¿sí? Que replican la lógica de las empresas, ¿sí? Justamente ya no estamos en la lógica del salario de la fábrica, sino que estamos en la rivalidad, en la competencia, en la motivación, que es la que genera que unos estemos por sobre otros, ¿sí? Esto lo vemos en los concursos televisivos, lo vemos en muchas de las series que vemos por televisión, en las que ya aparece justamente una motivación que tiene que ver con la destrucción del otro, por ejemplo, ¿sí? Eh, esta, esta lógica justamente es la que dice Deleuze que tenemos que analizar, ya que estamos en una sociedad de control, ¿sí? En la que, a diferencia de la sociedad disciplinaria, siempre había que volver a empezar, ¿sí? En la sociedad de control nunca se termina nada, ¿sí? Ustedes deben vivirlo todo el tiempo, seguramente ustedes cuando estudiaron una carrera, ¿sí? Como el profesorado, en otro momento, en el momento de la sociedad disciplinaria, eso ya de por sí era un punto de llegada, ¿sí? En cambio, en la sociedad de control, ese es un momento de un proceso que nunca va a terminar, porque luego del profesorado existe la posibilidad de hacer la licenciatura. Entonces, nunca se termina en la sociedad de control, sino que coexisten, ¿sí? La empresa, todos los mecanismos de formación, estamos hablando, por ejemplo, de lo que se llama formación continua, ¿sí? Eh, en cambio, la sociedad disciplinaria terminaba un dispositivo de funcionar, podríamos decir, la escuela, y empezaba el cuartel, y luego del cuartel empezaba el momento o era el turno de la fábrica, ¿sí? Entonces, eh, estamos hablando de una sociedad, ¿sí? De una sociedad de control en la que, dice Deleuze, lo esencial son las cifras, ¿sí? Entonces, recuerden que el modelo era analógico, ¿sí? En la sociedad disciplinaria. En este caso, por ejemplo, los números, ¿sí? Que vemos tanto cuando precisamos acceder, o todo lo digital, digamos, que utilizamos, nuestras contraseñas, o incluso a nivel económico, ¿sí? Eh, dice Deleuze que la sociedad disciplinaria remitía siempre al patrón oro, ¿sí? A la moneda, ¿sí? Sostenida por el patrón oro. En cambio, la sociedad, esta sociedad de control, habla de diferentes monedas, de intercambio fluctuante. Pensemos incluso en el Bitcoin, ¿sí? Que son monedas virtuales, ¿sí? Esto es justamente el cambio
que está anticipando Deleuze cuando escribe este texto, que es de 1990, ¿sí? Un giro que se produce en la materialidad, ¿sí? de algunos de estos mecanismos que él va a llamar de control, ¿sí? Eh, Volviendo a las metáforas o a las imágenes, ¿sí? Una de las imágenes que presenta Deleuze es la de el topo y la serpiente, ¿sí? Que la vamos a retomar después cuando veamos un texto de este filósofo que se llama Han, ¿sí? Justamente él va a decir que el topo sería un animal que si uno tuviera que utilizar para representar a la sociedad eh, de, disciplinaria, expresaría mejor lo que era esa sociedad, ya que era fácil de identificar, tenía un tipo de funcionamiento más previsible. En cambio, la serpiente es, si hubiera que elegir un animal para hablar de la sociedad de control, podría ser la serpiente, justamente por ciertas características que tiene este animal, ¿sí? Él va a decir que del topo hemos pasado a la serpiente, que expresan como animales nuestra manera de vivir y nuestra forma de relacionarnos con los demás, ¿sí? El hombre de la disciplina era un productor, ¿sí? En cambio, el hombre o el sujeto de la sociedad de control, de la que habla Deleuze, es más bien, dice Deleuze, ondulatorio, está en una onda continua. Recuerdan la idea del surf, ¿sí? Y del boxeo. Así como hablamos del topo y la serpiente, podremos hablar del boxeo y del surf, ¿sí? Son formas distintas de funcionamiento que representan nuestras distintas relaciones con los demás, ¿sí? En la sociedad antigua, podríamos decir, antigua pero no tan superada, porque nosotros somos producto también de esas, de la modernidad, ¿sí? Nosotros como generación tenemos muchas cosas de la modernidad porque vivimos y trabajamos en muchas de estas instituciones modernas, como las escuelas, pero vemos que al mismo tiempo esas instituciones modernas están siendo atravesadas por la crisis de estos cambios, ¿sí? Y también somos parte de la sociedad de control, podríamos decir. O sea, tenemos elementos de la sociedad de la disciplina y tenemos elementos de la sociedad de control. Pero bueno, en las antiguas sociedades, ¿sí? La soberanía se ejercía, diría Deleuze, con máquinas, en las fábricas. Y en cambio, en la sociedad de control hay otro tipo de máquinas que él va a llamar máquinas de un tercer tipo, que son informáticas, que son los ordenadores. Aparece el peligro de los virus, ¿sí? Y esa es la mutación del capitalismo que él va a resumir de este modo, ¿sí? Y este es un párrafo que ustedes tienen en el texto. El capitalismo del siglo XIX es el capitalismo de la concentración, ¿sí? Se elige la fábrica como centro de encierro. El capitalista no es solo propietario de los medios de producción, sino también propietario de otros centros analógicos, como las casas donde viven los obreros, las escuelas, etcétera. ¿Sí? Eso sabemos que todavía hay muchas de estas ciudades en las que hay una gran empresa y están las casas donde vivían los obreros de esas empresas y están las escuelas que hacen las fábricas donde van los hijos de esos obreros, etcétera, ¿sí? En cambio, lo que va a decir Deleuze es que en la actualidad el capitalismo ya no se va a concentrar en la producción, ¿sí? En todo caso, ese es el papel que le toca a los países del tercer mundo, ¿sí? Cuando las empresas deciden, como Nike, producir en países muy pobres lo que se va a vender en el primer mundo, ¿sí? Pero en general el capitalismo ahora ya no compra materia prima ni vende productos terminados, sino que intenta vender servicios, ¿sí? Pensemos en en el valor que tiene, por ejemplo, una empresa como Mercado Libre, ¿sí? Que supera a muchísimas empresas que antes eran tradicionalmente las más importantes en nuestro país, ¿sí? Entonces ya no es un capitalismo de producción, sino que es un capitalismo de productos, es un capitalismo de venta, de mercado, ¿sí? Por eso es disperso, por eso la empresa ocupa el lugar de la fábrica, ¿sí? Entonces la familia, la escuela, el ejército
Recuerden que habíamos visto que eran los medios analógicos que convergían, ¿sí?, a partir de un mismo tipo de funcionamiento. Esos medios ya no son los que hoy predominan, sino que en verdad tenemos otro tipo de dispositivos, ¿sí? Entonces, los mercados, ¿cómo se conquistan ahora? Y bueno, ya no mediante la formación de una disciplina, sino que los mercados se conquistan controlándolos, ¿sí? Entonces, un mercado se conquista cuando se pueden fijar los precios, por ejemplo, no cuando se abaratan las cosas. Entonces, acá aparece entonces, junto con esto, el problema de la corrupción, ¿sí? Que también va a ser uno de los fenómenos propios de este momento, ¿sí? Entonces, el departamento de ventas o el marketing, ¿sí?, va a ser el alma de la empresa ahora, ¿sí? Ya no el taller, sino el instrumento de control social por excelencia va a ser el marketing. Piensen en lo que pasa cuando en el Big Data, ¿sí? Estamos hablando de autores que escribieron cuando muchas de las cosas que hoy sabemos que pasan ni siquiera eran imaginables por el común de la gente. Entonces el control se ejerce ahora de otra manera, ¿sí? Se ejerce a corto plazo, de forma continua. En cambio, en la era de la disciplina, de la que hablaba Foucault, esto tenía una larga duración, era un control que se ejercía de manera discontinua, ¿sí? Y entonces podremos decir, bueno, pero igual estamos libres, ¿sí? Por suerte ya no estamos encerrados detrás de esos muros, ¿sí? Pero en verdad lo que va a decir Deleuze es que es relativa esa libertad, porque si bien no estamos encerrados, por ejemplo, estamos endeudados, ¿no? Entonces, el capitalismo, estamos hablando acá de en términos globales, ¿sí? Hay una 3/4 parte de la humanidad que son demasiado pobres para estar endeudados y también demasiado numerosos para estar encerrados, ¿sí? Entonces, todo ese sector, podríamos decir, o todo este espacio poblacional, ¿sí? Es también ese espacio en el que no, es ese terreno en el cual estamos hablando de un capitalismo que también deja de funcionar, ¿sí? Entonces, las preguntas, recuerden ustedes que el texto tenía tres partes, ¿sí? Una parte que era historia, otra parte que era lógica y otra parte que era programa, ¿sí? Entonces, en la parte de programa, él se hace algunas preguntas, ¿sí? Que van a ser preguntas nada más y que vamos a ver en todo caso algún tipo de respuestas de la mano de otros autores, ¿sí? Que vamos a ver después. Pero una de las preguntas que se hace Deleuze es, ¿podrá existir alguna vez un mecanismo de control capaz de controlar en cada instante dónde estamos? Por ejemplo, la posición de un elemento, o sea, un sujeto o un animal, por ejemplo, un hombre en una empresa. ¿Puede existir una ciudad en la que cada uno pueda salir de su casa o de su barrio con una tarjeta electrónica, dice Deleuze, que permita levantar las barreras para salir, pero que por ahí, por alguna razón, en algunos días o en algunas horas, resulta que nuestra tarjeta va a ser rechazada y no podamos ejercer nuestra libertad, ¿sí? Bueno, ya sabemos que todo esto es posible, ya sabemos que todo esto puede pasar y de hecho pasa, ¿sí? Y entonces lo que va a decir Deleuze, que en ese momento lo plantea como una ficción científica, ¿sí? Pero en este caso vemos que ¿qué es lo importante cuando se produce uno de estos fenómenos, de estos mecanismos, ¿sí? Que controlan dónde nos movemos, nuestros movimientos, nuestras libertades, entre comillas. Bueno, lo que importa no es tanto la barrera que no se abrió, dice Deleuze, sino el ordenador que está controlando, ¿sí?, nuestras posiciones, ¿sí?, que pasan a ser categorizadas, por ejemplo, como posiciones lícitas o posiciones ilícitas, ¿sí? Entonces, esto que Deleuze pensaba como una ficción científica, hoy, unos pocos años después, sabemos que ya es posible, lo estamos viviendo,
pensemos lo que es un GPS, ¿sí? Y entonces en esto que se llama programa, justamente lo que va a proponer es la necesidad de estudios que describan eso que se está instalando en lugar de las cárceles, de esos centros de encierro disciplinario que ya están en crisis, o las mismas escuelas, ¿sí? O la misma educación. Piensen ustedes, la mayoría de ustedes también son docentes, entonces el trabajo del docente en la casa es quizás mucho más exigente que el trabajo del docente en un espacio de aula tradicional, ¿sí? Entonces, ¿qué va a proponer Deleuze? ¿Qué es lo importante para él? Bueno, es tener en claro que estamos en el comienzo de algo, ¿sí? Que en el régimen carcelario, por ejemplo, podíamos encontrar cosas que ya entraron en crisis, por lo tanto se proponen las pulseras electrónicas, las penas sustitutivas. En el caso del régimen escolar está apareciendo la forma de control continuo, la formación permanente. En el régimen hospitalario, y esto tiene mucho que ver con lo que nos está pasando justamente ahora con esta pandemia, la localización de grupos de riesgos, la producción de sujetos cifrados a los cuales es preciso controlar. Piensen en las aplicaciones que nos proponen los distintos gobiernos para saber qué estamos haciendo, dónde nos estamos moviendo, si podemos circular, o sea, ya no es necesario que estemos en un hospital. En realidad lo mejor es que tengamos una aplicación que controle, ¿sí?, lo que estamos haciendo, dónde nos movemos y si nuestros movimientos son lícitos o ilícitos, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ante esa crisis de las instituciones, si la pregunta se hace es si será posible encontrar nuevas formas de resistencia ante estas nuevas formas de control propias de lo que Deleuze llama las sociedades de control.